Ciegos, ciegos, mirad. No es necesario que tengáis ojos tristes de perro con hambre. Mirad acá abajo, en todo lado. Ciegos, contad cuántas veces tropezáis en las calles con algo llamado hambre. Sordos, oíd no la lluvia, no la escarcha ni los machetes. Oíd acá arriba, por todo lado, somos muchos, os reventaremos los tímpanos aún más. Mudos, hablad, gritad. ¿Cómo se puede sobrevivir en la mitad del mundo? Decidlo a los sabios, ellos no lo saben todavía. Hermanos, ¿dónde escondéis ahora vuestras manos? Hermanos, ¿de dónde sacáis tantos dientes? ¿De qué manera están hechos nuestros nervios? En 1962, el ambiente cultural de Quito se ve conmovido por el aparecimiento de un grupo de poetas que, parodiando los rituales de las tribus Shuar, deciden reducir simbólicamente las cabezas huecas y consagradas de los poetas y escritores que deambulaban por los corrillos artísticos y literarios de la pacata y sanfranciscana ciudad, que empezaba a despertar de su letargo colonial y romántico. En esos días se realiza un festival de poesía universitaria en el Teatro Sucre y suenan, por primera vez, unas voces firmes e irreverentes de unos poetas que se autodenominan sánsicos y que estudian en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, situado en un viejo edificio alfarista a 2 cuadras del Palacio de Gobierno. En esa facultad estudian filosofía Ulises Estrella, Luis Corral, Marco Muñoz, Fernando Tinajero, periodismo Alfonso Murriagui, Rafael Arrea y Raúl Arias. Son parte de los sánsicos que, en los próximos 10 años, mantendrán en jaque a la endeble cultura nacional. A comienzos de la década apareció un grupo cultural que se llamó Caminos, que era un grupo compuesto por poetas especialmente, y poetas que tenían su inclinación hacia la política, su inclinación política a la derecha. Entonces este grupo apareció y empezó a hacer recitales, a hacer cosas públicas, y esto nos motivó a algunos jóvenes de entonces para que conformáramos también una agrupación de artistas, pero de izquierda. Fuera de los claustros universitarios, el mundo comienza a convulsionar. Triunfa la Revolución Cubana. Los Beatles hacen desmayar a las frías adolescentes inglesas. Se presenta la crueldad de la guerra de Vietnam y el existencialismo con Sartre a la cabeza son el tema de discusión permanente. Aquellos años se caracterizaron en el ámbito literario por el surgimiento de diversos movimientos de vanguardia, cada uno con características propias y diferentes de los demás. Un grupo que tuvo sus orígenes como la mayor parte de la gente que hacía literatura entonces tuvo como pretexto la poesía. Nosotros aparecimos y quisimos ir un poco más adelante de ser un simple grupo que leía poesía. La palabra sánsico proviene de sansa o reductores de cabeza. La idea original surgió de Fernando Tinajero, quien propuso en su libro Más allá de los dogmas, la necesidad del parricidio intelectual y la eliminación de las vacas sagradas de la literatura, con el objeto del nacimiento de una agrupación diferente que cuestione todos los parámetros anteriores. El movimiento sánsico dio una respuesta auténtica, creativa y movilizadora a la demanda ideológica y estética de nuestra literatura en un momento histórico concreto. Una propuesta estimulante y multiplicadora, cuando la producción poética había entrado en un estadio de estancamiento y retroceso. Era una poesía romántica, romanticona, hablaban del amor, de la luna, del mar, es decir, una poesía que era poesía, pero que era la expresión de un pensamiento desactualizado, ¿no? Era un poco la reminiscencia de la poesía de los decapitados, ¿no? El famoso grupo de los decapitados que hubo en Quito. Esos poetas no tenían sino que aguantarse porque les dábamos duro, además. Hablábamos contra ellos y contra el sistema que ellos representaban. Hablábamos duramente y
y había la rivalidad, ¿no? Había la rivalidad. Estuvo a punto de llegar a resolverse a trompones, ¿no? Entonces nosotros éramos jóvenes y naturalmente ya llegó un momento en que había que dar trompones, ¿no? Maestros del uso del poder de lo irreverente, los sánsicos generaron un nuevo lenguaje con incomprensibles signos y símbolos para algunos, incorporando al vocablo popular ennoblecido a la literatura ecuatoriana. Éramos poetas que al reunirnos empezamos a militar, a agitar, desde un café que había en la calle Chile y García Moreno, frente al diario El Comercio. Un café en esquina, había un café que se llamaba Águila de Oro, en donde nosotros, que éramos estudiantes de la Facultad de Filosofía, bajábamos a tomar café. Un día nos tomamos ese café y le cambiamos hasta de nombre. En lugar de Águila de Oro le pusimos Café 77 y ahí empezó la actividad del grupo Sánsicos. El movimiento sánsico fue encontrando los elementos de su ideología y de su estética, un proceso vital de cuestionamiento y de revaloración de lo nuestro, del pasado, de la cultura universal. Desarrollaron el pensamiento crítico, adoptaron una actitud consecuente con las necesidades históricas de los pueblos y pusieron todo el empeño por dinamizar la creatividad. Que la literatura no es un entretenimiento, sino que debe servir para educar a la gente, que debe tener siempre un mensaje social, ¿no? Y sobre todo estar del lado de los explotados y de los miserables. Ese era nuestro objetivo. Luchar contra el sistema era fundamentalmente nuestro objetivo. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos en ese afán, ¿no? Por la necesidad de la comunicación, desarrollaron una poética oral, coloquial, no vertical exclusivamente. Se apoyaron en recursos humorísticos, en el sarcasmo, en la farsa, el humor negro, la caricatura. La ruptura, la violencia formaron parte de su trabajo poético. Los sánsicos concebían que lo caduco no cae, sino que hay que echarlo hacia abajo, es decir, imponer lo nuevo sobre lo viejo. Defendían nuestras ideas. Nosotros combatíamos, luchábamos con las ideas, con la poesía. Los recitales tenían como objetivo contagiar al lector con la efervescencia de la época, ya que en diversas partes del mundo se estaba produciendo una renovada concepción del arte en el que el academicismo era reemplazado por un contacto directo con las emociones del público, mediante la interacción y el uso de materiales que propiciaban distintas reacciones. Entonces hacíamos unos recitales de poesía que no tenían la modalidad que había en los recitales de poesía. Entonces nosotros decidimos romper con eso. Ya no eran los escenarios, ¿no?, sino era el café, primero. Y después, ¿para qué la corbata? Hacíamos en corbata, a veces en mangas de camisa, y no recitábamos, sino que leíamos nuestra poesía. Entonces realmente fue una ruptura de la vieja forma de exponer la literatura a la forma nueva, rompiendo las reglas de la cortesía. Se plantearon trasladar las expresiones culturales desde las tertulias a lugares más accesibles. Las herramientas utilizadas por los sánsicos fueron el uso de un lenguaje sin maquillaje, la sustitución de las palabras por movimientos, la destrucción de la pasibilidad de los espectadores. El interés de los sánsicos no era el espectáculo, sino una provocación a favor de la conciencia, una acción de irreverencia contra lo establecido. Los actos eran coyunturales, significaban una crítica de actualidad más que una depuración a los textos poéticos. Al mundo hay que cambiarlo. Nuestro paso sobre la tierra no será inútil mientras amanezcamos al otro lado de la podredumbre con verdadera decisión de ser hombres aquí y ahora. Varios fueron los actos que se realizaron desde 1962 hasta 1969. Todos ellos se constituyeron en demostraciones de creatividad y rebeldía, transgredieron la conciencia de las personas e irrumpieron la escena artística y cultural de nuestro país. Entre los recitales que mayor conmoción tuvieron fueron
Los cuatro gritos en la oscuridad, contrapunto, anfiteatro, la muerte del cisne, caber propagus mentis, historia de una reforma agraviante. Eran parricidas, no conocían ni padre ni madre, no eran hijos de nadie, eran ellos mismos. Aprovecharon las lecciones de Bertolt Brecht y su distanciamiento que les permitió llegar directamente a la conciencia, de Mayakovsky y su verbo duro, intransigente, cortante, la ternura y la sencillez de Nassim Hikmet, la angustia metafísica, el humanismo mundo y los recursos poéticos de César Vallejo, la decadencia, el ritmo, la melodía de Guillén y lo que cada uno pudo y supo encontrar en Cortázar, Carpentier, Asturia, Neruda y el resto del mundo. Todo arte da y recibe influencias cercanas o de otros países y culturas. Era natural que los ánsicos recibiéramos influencias de las más variadas. En nuestro caso, leíamos a los surrealistas, a los existencialistas, también a nuestros escritores de los años 30. Estudiábamos el marxismo como filosofía que busca transformar el mundo social y establecer nuevas relaciones entre los hombres. Fue un verdadero movimiento que creció vertical y horizontalmente, inauguró otras formas de actuar, pensar y concebir la creación artística al momento que rompieron el estatismo mental y cuestionar los supuestos eternos, lo que permitió el influjo positivo en el trabajo de nuestros artistas, poetas, escritores, músicos, teatreros. Concebíamos la literatura y el arte como instrumentos de liberación de hombres y mujeres. Bueno, como escritores contestatarios que éramos, dirigimos nuestros dardos contra la inercia de las instituciones pseudoculturales que no cumplían sus funciones y objetivos. También los dirigíamos contra los elogios mutuos que se hacían críticos y escritores de la derecha ideológica. También nos oponíamos a la opresión de los indígenas, de los trabajadores en general. La lucha ideológica estética llegó a niveles profundos. Organizaron la Asociación de Artistas y Escritores del Ecuador, revaloraron el sentido y la función de la Casa de la Cultura, impulsaron revistas de discusión literaria, entre ellas está Pucuna. Los ánsicos hicimos lo que creíamos debíamos hacer. Desarrollamos propuestas, realizamos creaciones en poesía, crítica social, literatura. Cumplimos algunas etapas. Bueno, pues era un proceso, como digo, y tenía algún momento que finalizar. El movimiento sánsico sigue vigente, su estética y su pensamiento están vivos, su irreverencia contra el sistema no ha caducado y sus aportes al arte ecuatoriano tienen gran actualidad. Queremos críticas, pero que sean objetivas y no tristemente apasionadas. Hoy eres mi ciudad amante, lejana, cercana, arcana, joven, según mi deseo, necesidad de beso, caricia, diversión. Te llevo desnuda en mi cabeza, guardo tus más bellos escondites y es justo que aún te disfrute. Recorro tus caderas, promontorios eróticos para mis pies, bajo a tus calles piernas largas, la miseria rasca mis rodillas, pone cáscaras de plátano para que caiga con los ojos cerrados en la soledad, cuarto dentado. Para amarte necesito recorrer tus partes sanas,